paso por acá. Okay, voy a taparme mismo, sé que mejor desde acá. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por venir, bienvenidos. Primero que nada, quiero ultra aclarar, puse aquí conversatorio porque quiero que eso sea, no vengo a dar acá ninguna charla maestra. De hecho, es muy probable que ni siquiera les enseñe ciencia porque ustedes saben mucho más que yo. No vengo a dar un seminario maestro, sino que vengo a darles mi visión, una historia que yo tuve de descubrimiento que duró como 10 años, y el resultado de esta historia de descubrimiento, pero que no hay nada escrito así en piedra. Esta es una propuesta intelectual, una propuesta de cómo mirar las cosas, pero los invito a que lo conversemos después. Yo les voy a contar, si alguno ha tenido la oportunidad de leer el libro, algunas partes, lo invito a que comenten si son críticas, preguntas, aún mejor. O sea, si podemos conversar y decir, mira, ¿por qué no lo tomaste así o no lo hiciste así? Creo que esta conversación va a ser mucho más rica. Así que los invito a que esto sea realmente una conversación, a que sean críticos, a que lo que yo les muestre digan, no me calza, o ¿por qué hiciste esto así? Y eso es mucho, creo que es lo más productivo cuando diferentes seres humanos comienzan a conversar más que uno de una verdad fundamental desde acá, no es la idea. Entonces, la primera aclaración que siempre hago, tengo que hacer aquí, para adelante, ¿no? No sé por qué no está funcionando, pero... Hay dos botones, creo que uno es más diferente del otro. El verdecito. El de abajo. El de abajo, estaba yendo para el otro lado. Pero imposible que avanzara así. Entonces, esto es lo que siempre, sobre todo cuando vengo a presentaciones más académicas, vengo a hablar de ciencia, quiero ultra aclarar que Clarity no es una teoría del todo ni pretende serlo. De hecho, el título, esto lo puso Editorial Planeta, un modelo unificador de la ciencia. A mí nunca me gustó mucho porque suena un poquito pretencioso. En algunos medios me han preguntado, oye, Clarity, entonces el modelo fundamental que une la teoría cuántica con la gravedad finalmente. Bueno, la verdad es que no es exactamente eso, pero nunca pretendió serlo. No es un modelo, de hecho, también siempre aclaro, Clarity en rigor no es una teoría porque no es un set de ideas que se pueda testear empíricamente. Entonces yo estructuré el libro, estructuré el modelo en 7 niveles, en 4 etapas que yo lo voy a mostrar, pero yo no pretendo decir que el universo realmente tiene 7 niveles, podría haberlo hecho en 6 y en 8. Lo interesante para mí de Clarity es que... no me voy... El de abajo. Tal vez tengo que hacer... Perfecto. Tengo que disparar ahí el receptor. Lo que busca Clarity es organizar conocimiento a través de un modelo. Y mi aporte en esto, yo no soy científico en rigor, podemos discutir si la economía es una ciencia o no, creo que en rigor yo digo que sí, pero es discutible. Lo que yo aporto es organizar esto, es generar un framework, un modelo mental, un mapa mental, para poner en conjunto disciplinas tan aparentemente diversas como... acá pongo, estas son reales, más o menos vinculadas con cómo va avanzando la historia en el libro. Desde astrofísica hasta biología celular, desde psicología social hasta historiografía. Y esto creo que es el aporte del libro. Yo no inventé nada de lo que yo pongo, lo descubrí yo. Todo está basado en investigaciones de destacados científicos de las diferentes disciplinas. Y mi ejercicio, y que me tomó mucho tiempo, fue encontrar una manera de hacer encajar estos diferentes saberes en un solo modelo conceptual que fuera coherente, es decir, que con el mismo modelo conceptual yo pudiera explicar física y pudiera explicar sociología, que con el mismo modelo conceptual yo pudiera explicar cómo las células se desarrollan y por qué las células son como son, y pudiera contar de una manera estructurada qué es lo que puede pasar con la humanidad. Y ese para mí es el aporte de Clarity, es dar claridad, que una vez más es como la ventaja, digo yo, de los economistas. Los economistas a nosotros nos enseñan a hacer agarrar unos sistemas ultra complejos. Los sistemas físicos, ustedes deben saber, en rigor son más simples que los sistemas sociales, tienen menos partículas y por lo tanto describir las trayectorias es más fácil, a pesar de lo difícil que es en física. Entonces nos enseñan a simplificar, nos enseñan a abstraer y a sintetizar.
a niveles algunas veces que somos muy criticados. Nos dicen, oye, pero tú agarraste una sociedad completa, pusiste todos los sueños de las personas, los deseos, las ambiciones, más el sistema económico completo, el sistema tecnológico de una sociedad completa, y lo resumiste en una oferta de gráfico de oferta y demanda. Y eso es lo que es el ejercicio de la economía. Nos enseñan a abstraer, a sintetizar, y eso es lo que yo estoy trayendo. Ese es mi aporte, eso es lo que yo quiero entregarle al mundo a través de Clarity. Un modelo, un esquema conceptual, un mapa para encajar estas diversas disciplinas. Entonces, ahí sí. Voy a ser muy breve, porque esto está pensado más como para gente menor y con no tanta inquietud y capacidad intelectual como ustedes. Pero básicamente yo trabajé en LAN y me mandaron a Brasil y ahí comienza el proyecto Clarity. Esto hace como más de 10 años. Y yo ya en esa época leía de muchas disciplinas y comencé a trabajar. Aquí están los libros que me llevé de diferentes materias, sociología, química, tratando de entender las disciplinas hasta un punto tal en que pudiera encontrar los patrones o los puntos en común entre todas estas diferentes disciplinas. Y en esa época en Brasil, básicamente, ahí les voy a contar un poco la estructura del libro, pero esto es perfecto un poco al storytelling de ahora mismo. Dejé más o menos listo el capítulo 5, que se trata sobre el desarrollo cultural de la humanidad y el desarrollo de sistemas de creencias que hoy día conocemos como religiones. Y en esa época, y esto siempre me lo preguntan y por eso decidí ponerlo en la presentación, en esa época llega Sapiens lo traducen en español, digamos, yo entro en conocimiento de Sapiens. Y me gusta aclararlo porque muchas veces me dicen, oye, tu libro está inspirado en Sapiens. Siempre digo, les prometo que partí antes, 2 años antes de que llegara. Ahora, dicho eso, lo encontré un libro espectacular y recogí muchas estrategias, sobre todo en la narrativa. Encuentro que Harari tiene una narrativa, una manera de explicar las cosas espectacular y efectivamente recogí algunos elementos y los integré a Clarity. Pero la idea de Clarity venía de mucho antes. Y de hecho, la historia de Sapiens comienza con el origen de la humanidad hasta hoy y Clarity va desde el origen del universo hasta el futuro de la humanidad. Entonces, son proyectos un poco distintos, guardando las diferencias. Obviamente le tengo una admiración extraordinaria a Harari, pero yo creo que Clarity además tiene la ventaja, a mi juicio, de que, a diferencia de Harari presenta muchas hipótesis o tesis muy interesantes, fascinantes, muchas de las cuales las que estoy de acuerdo, pero con poca evidencia empírica, con poca data que soporte los puntos que él está diciendo. Y yo en Clarity tal vez tengo un trabajo menos creativo, tengo muchas menos tesis propias, pero yo me enorgullezco de decir que cada línea de Clarity está revisada por un académico y soportado por investigación empírica. Y ese un poco, para mí, de nuevo, es la gracia de traer ciencia certificada, digamos, rigurosa, puesta junto en una historia que es atractiva, una historia del universo que es atractiva. De ahí, en mi historia personal, me gané una beca y me fui a Cambridge a hacer un MBA, máster en negocios, nada que ver con ciencia, pero fue un proceso, una etapa súper productiva en Clarity, porque lo que hice en el verano hice un proyecto. Hice como siempre trataba de buscar la excusa para trabajar en Clarity hice un proyecto como de Art Economics, o sea, de cómo funciona el mercado de las artes y en particular del mercado editorial. Y ocupé este tiempo como excusa para leer todos los libros que hubieran tratado de hacer algo parecido a Clarity. Fue un tiempo bien romántico, estaba en la biblioteca de Cambridge y me iba a leer, este Cosmos de von Humboldt, qué es lo que trata, y obviamente libros espectaculares, pero ninguno tenía exactamente la misma propuesta, que es, primero, desde un economista, y segundo, donde el énfasis estuviera en el modelo, estuviera en la manera de organizar el conocimiento. Y me di cuenta que tenía algo grande entre las manos. Ahí fue el primer momento que dije, vengo escribiendo hace años casi por hobby, no creo que esto llegue a ningún lado, hasta que diga, esperen, realmente creo que tengo un producto, y acá invito, es que fue como mi momento tal vez de epifanía, de que uno siempre piensa que está muy lejos, como, no sé, como chileno o de una universidad chilena, de los grandes centros del conocimiento, de los grandes libros, y en mi experiencia al menos les digo que no. O sea, yo sé que la capacidad académica de las universidades chilenas, y en particular de esta, está completamente al nivel, o sea, todos ustedes, yo no los conozco personalmente, pero conozco la universidad y conozco el nivel de enseñanza que tienen, están capacitados para escribir, para hacer unas grandes obras. Entonces,
es como la parte de motivación de crean ustedes mismos, pero de verdad tenemos la fortuna en Chile de tener universidades muy buenas, entre ellas la Universidad de Concepción. Así que si el día de mañana quieren emprender un proyecto de investigación o de escribir un libro, se puede. Y ya me ha dado mucho gusto que finalmente sea el caso que yo cuento de que efectivamente eso es así. Entonces, en la época de Cambridge, después tuve un pequeño viaje después, me estaba regaloneando antes de venir a trabajar, y me saqué también los ahorros de LAN, y terminé el capítulo 1, que es sobre la formación de objetos del universo, básicamente física y astrofísica, y el capítulo 4, que es sobre evolución biológica centrada en la evolución humana. Y de ahí cuando volví a Chile dije, ya, tengo que terminar este libro como sea, entonces antes de como cualquier buen ciudadano ponerme a trabajar en una multinacional con mi MBA, que no era algo que me atraía mucho, me fui a Valdivia, 2 o 3 meses a escribir, y ahí hice la parte más dura tal vez técnicamente, que el capítulo del origen de la vida, bioquímica, y el capítulo 3, que es evolución celular, que son un poquito más complejos y por lo tanto requerí encerrarme en mi cueva en Valdivia. Después también tuve otro viaje, terminé el capítulo 6, que es sobre la historia de las civilizaciones, y en la etapa final hice un máster que también fue muy importante en mi desarrollo, creo que académico e intelectual, que fue un máster en inteligencia artificial. No muy técnico, yo no soy computer scientist, pero enfocado en cómo ocupar inteligencia artificial y machine learning para la organización y para solucionar problemas humanos. Y fue en esa experiencia donde termina el capítulo 7, que trata sobre el futuro de la humanidad, donde el tema de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales es fundamental y donde argumento que van a ser centrales en nuestra experiencia humana en el futuro. Complementado con esto también, una chica mexicana me ayudó a diseñar el libro, un chico peruano me hizo la revisión final, lingüista, PhD, extraordinario, escribe mucho mejor que yo, hay ciertas frases que no son mías, que son de Danilo, y siempre lo digo y siempre lo voy a reconocer, un crack escribiendo, no agregó ningún párrafo, ninguna frase, sino que muy bueno para como hacer que las frases sean más dulces y que la lectura sea aún más atractiva. Y este fue el periodo en que dije, ok, mi libro está listo, yo encuentro que ya no le puedo arreglar nada más, voy a probar suerte con la editorial más grande que pueda, con la número 1 con la que la pudiera funcionar, y le mandé un mail a Editor Planeta, cold email, oye, tengo este borrador, no sé si les interesa, bla, bla, bla. 2 semanas después, obviamente sin mucha esperanza, yo pensando, ok, me autopublico, ¿cómo lo hago? Me contestan este email y nos dicen, nos leímos el libro, nos gustó mucho, nos gustaría contratarlo para publicar el 2021. Shock, obviamente un proceso ahí que no me corrigieron muchas cosas también, me sentí muy orgulloso de que me dijeron, tu libro está básicamente listo, me pidieron agregar un par de notas políticamente correctas por los tiempos en que vivimos. Y ahí termina y tenemos Clarity hoy, y esa es como la historia, que de nuevo yo no tenía como los fondos para solo dedicarme a escribir, entonces siempre lo hice entre trabajos, entre estudios, entre 1 o 2 meses que sí me iba al sur, pero creo que yo lo digo con harto satisfacción y orgullo, fue un trabajo de persistencia por muchos años y perseguir este como sueño, y les digo que se puede, de verdad se puede. Y nos ha ido súper bien, no quiero como que se transforme en una cosa de venta, pero los medios nos han recibido súper bien, ahí tenemos algunos como comentarios de científicos y periodistas, y Álvaro Fischer, que escribió mi prólogo, a quien admiro mucho. Agotamos la primera edición, los comentarios han sido súper buenos, así que estamos felices, así que de nuevo, se puede. Vamos ahora a de qué se trata el libro. No sé si puede levantar, si es que alguien lo ha leído o alguien ha leído el libro, y no me voy a sentir mal si nadie lo levanta, pero solamente para la Vale acá. Ya, perfecto. No, lo pregunto para ver hasta qué punto explico todo de nuevo, porque sí, en el caso muy improbable que la mayoría lo hubiera leído, tal vez avanzábamos un poco más rápido. Voy a tratar de ser breve en las siguientes diapositivas, primero porque corremos el riesgo que pudieran ser algo aburridas exponiéndolas así, no es aburrido en el libro, se los garantizo, espero. Pero además que no tenemos tanto tiempo aparentemente. Entonces, básicamente como yo ordeno, y suena súper pretencioso, pero de nuevo, lo mío es ordenar y estructurar, la historia del universo,
es que yo digo, en realidad lo que ha ido pasando, pasamos de un universo que en el principio, instantes después del Big Bang, no era más que partículas subatómicas deambulando erráticamente sin orden ni organización. Pasamos de alguna manera, y eso es lo que pasamos a contestar, a un universo donde tenemos paquetes de complejidad. Tenemos un planeta donde hay organismos organizados de manera tan compleja que somos capaces de estar dando una charla, de ustedes conscientemente estar escuchando un personaje acá hablando de un modelo llamado Clarity. Vivimos en sociedades complejas y de alguna manera el universo creó complejidad. Lo cual, ustedes como deben saber, es muy raro dado los principios fundamentales de nuestro universo. No conozco otros, pero nuestro universo probablemente y corríjanme ustedes que son los expertos, la segunda ley de la termodinámica, el principio de que en los sistemas cerrados todo avanza hacia el desorden o el aumento de la entropía debe ser de las cosas más aceptadas y obvias y definitorias de cómo funciona el universo. Entonces hay acá una cosa como media extraña. Lo que vemos es un universo que pasa se va complejizando, ciertas partes se van complejizando, siendo que el universo funciona en principio hacia la degradación, hacia la pérdida de la complejidad. Entonces, la manera en que organicé esta historia de complejización, vemos acá un gráfico muy de economista y consultor, tiempo en un lado y complejidad hacia arriba, fue decir, ok, lo voy a organizar según las estructuras que se fueron formando en esta historia. Entonces, en realidad comienza un poquito antes del átomo, con partículas subatómicas, pero para efectos de editoriales y de atractivo, el primer objeto que yo tomo es el átomo. Después átomos se van organizando con un mecanismo que vamos a ver, de cierta manera hasta formar moléculas, una de las cuales es fundamental es el ARN, porque es una molécula que puede replicarse a sí misma, con lo cual empiezan a pasar cosas nuevas en la Tierra. Diversas moléculas de ARN más aminoácidos comienzan a formar un conglomerado molecular que adquiere la propiedad emergente de estar viva, es decir, forma una célula. Diversas células van dando forma a través de millones de años a animales con conciencia. Diversos animales empiezan a evolucionar, entre ellos el ser humano que forma comunidades, las comunidades forman civilizaciones y las civilizaciones están formando hoy día una gran estructura, un gran objeto sobre la superficie de la Tierra que es la humanidad. Entonces, yo lo que digo, hago como este juego, esta simplificación reconocida. O sea, cuando a mí me dicen, paréntesis, Daniel, es que tú simplificas todo, yo le digo, muchas gracias, ese es el objetivo del libro. No estoy proponiendo acá una verdad fundamental, estoy contando una manera de contar esta historia y que sea atractiva. Entonces lo que yo busco es tratar de ver de alguna manera algún proceso en común de cómo va ocurriendo este salto de nivel en nivel, de cómo los átomos formaron ARN formaron células y así sucesivamente. Y me di cuenta que habían ciertos fenómenos que pasaban una y otra vez. Había una descripción de este proceso que era recurrente, que se ocurría en cada uno de estos niveles. Y este es el modelo, el famoso modelo de 4 etapas, que acá explicado va a ser muy abstracto, pero después, conforme vamos avanzando en los capítulos, van a ver que tiene sentido. Entonces yo digo, en cada uno de los niveles, primero surge el objeto, por ejemplo, en el nivel de las células, surge la célula, aparece en el sentido de que tiene alguna característica, en particular una propiedad emergente que lo diferencia de un simple conjunto de los elementos que lo constituyen, es decir, de cualquier conjunto de moléculas. Luego hay un proceso de selección, es decir, que ciertas variedades de este objeto van permaneciendo en el tiempo y otros no, así de abstracto. Luego hay un proceso de cooperación, es decir, diferentes variedades de este objeto van interactuando entre sí y cooperando, es decir, operando en conjunto. Y en este proceso se produce una nueva selección, pero ahora al interior del grupo, con lo cual algunos individuos o algunos miembros del grupo comienzan a especializarse. Ultra abstracto. Estoy hablando como palabras sueltas que no tienen mucho sentido, pero ahora voy a pasar a aplicar este modelo de 4 etapas a los 7 niveles, de la manera más rápida y entretenida posible. No voy a ofrecer preguntas ahora porque lo único que deben ver ustedes son preguntas, así que vamos a ir explicando cuál es el ejercicio intelectual ahora. Entonces, en el primer capítulo, que le llamo el orden del universo, cuento cómo primero se conformaron los primeros átomos por una simple o por un puro equilibrio en las 4 fuerzas fundamentales. No voy a dar, de hecho voy a pasar
rápidamente por este capítulo porque en esta facultad creo que no les voy a enseñar absolutamente nada nuevo. Pero lo interesante acá es cómo se aplica el modelo, que aparecen átomos, solo algunas estructuras de átomos, solo algunas estructuras de quarks y electrones podían ser estables en esa época, en particular las estructuras que conformaban dos quarks arriba y un quark abajo para formar un protón y un electrón, es decir, un átomo de hidrógeno, o dos protones y dos neutrones, es decir, un átomo de helio. Cualquier otra configuración de quarks y electrones es posible, pero simplemente no es estable en nuestro universo. Y por lo tanto, por mucho tiempo, los únicos objetos que habían, el único orden que había era organizaciones que como observador podemos ver como átomos de hidrógeno y átomos de helio. Pero por la gravedad, también no voy a hablar de eso aquí porque puedo cometer algún error garrafal, fueron conglomerándose diversos estos átomos, se produjeron las estrellas, pero no otro equilibrio de fuerza entre gravedad y radiación, se produce el proceso de fusión nuclear, se van creando átomos más complejos, sobre todo en las estrellas supermasivas, por medio de la explosión de supernovas, se liberan estos átomos pesados y se comienzan a formar los primeros planetas con átomos pesados, desde el carbono, hierro, etcétera, etcétera. Y en la Tierra pasa algo muy interesante, en todas partes, pero mi atención solamente porque es más interesante, empieza a pasar algo muy entretenido, que los diversos átomos comienzan a actuar de maneras cada vez más creativas, generando estructuras cada vez más complejas, pero un átomo en particular es el rey de la fiesta en esto, que es el carbono. El carbono es el único átomo que puede entablar conexiones con otros 4 átomos, conexiones fuertes. El silicio también puede, pero suelen ser mucho más débiles. Y por lo tanto el carbono es el rey, es el hub de conexión entre diversos átomos para formar moléculas complejas. Tanto es así que la química orgánica estudia solo moléculas que están conformadas por al menos un átomo de carbono. Y todo esto puede ser palabrería, pero ¿qué es lo interesante de eso? Lo interesante de esto es que cuando tú tienes una molécula orgánica que adquiere ciertas organizaciones en particular, pasa algo extraordinario que hasta donde sabemos no ha pasado en otra parte. Estas moléculas pueden generar copias de sí mismas, es decir, con los mismos, a través de la pura interacción natural con moléculas externas, interactúan con esta molécula y crean una copia de sí misma. Y de hecho no sabemos cómo son esas primeras moléculas, pero creemos que son prácticamente igual a la ARN moderno, por lo tanto le llamé a esta primera molécula eventual que tiene que haber habido en la Tierra, que era capaz de generar copias de sí misma, le llamé ARN, porque no sabemos exactamente cómo era, pero creemos que es casi igual al ARN moderno. Y en ese sentido hay una aparición. Hay una aparición porque surge algo que tiene propiedades fundamentalmente distintas a cualquier otra cosa antes. Una molécula que puede copiarse ya pasa, por así decirlo, a un nivel superior de existencia. Hay cosas que ocurren que simplemente no ocurrían en el nivel inferior, en el nivel de los átomos. Entonces, esta molécula de ARN, que aparece en el sentido de que esta propiedad emergente de la copia le da características especiales, comienza un proceso de selección, pero ahora de un tipo distinto. Propiamente selección natural, darwiniana. Aquellas moléculas que eran capaces de reproducirse con más efectividad adquirían o ocupaban los materiales a su alrededor, y por lo tanto aquellas moléculas de ARN que eran menos capaces de copiarse empezaban a aparecer. Y por lo tanto la consecuencia natural es que con el correr del tiempo estas moléculas se van volviendo cada vez más efectivas en copiarse. No necesariamente se complejizan, pero empiezan a diversificarse. Y lo que yo hago en mi historia es seguir al miembro más complejo del grupo. Entonces, dado que se van diversificando, algunas moléculas de ARN comienzan a volverse cada vez más complejas. Hasta que aprenden a cooperar. Y de hecho esto se ve en los laboratorios. Se puede probar de que cierto tipo particular de moléculas de ARN, interactuando entre ellas, cooperando, la tasa reproductiva aumenta. Y por lo tanto esta organización sigue existiendo. Empiezan a cooperar en el sentido casi literal de la palabra.
Al cabo de un tiempo, el ARN aprendió que produciendo proteínas, es decir, grandes cadenas de aminoácidos, mejoraban, porque funcionaban como catalizadores, mejoraban aún más el proceso de reproducción, hasta que en algún momento en la Tierra habían grandes conglomerados moleculares, básicamente compuestos de proteínas, al interior un poquito de ARN, pero el ARN entonces ahora se volvió la evolución. Ya no pasó a ser, el proceso de selección natural ya no pasó a ser un proceso que era el ARN con el ambiente, sino que el ARN al interior de estas grandes redes moleculares. Y con ello surge el ADN. El ADN es una versión especializada del ARN para reproducirse al interior de los complejos moleculares. Y acá viene lo entretenido, estos dos son los capítulos creo que un poco más aburridos. Se ve que hay un cierto patrón que comienza a producirse una y otra vez. Cuando un cierto conglomerado de moléculas compuestos por ADN, proteínas y además aún ARN, no voy a entrar en bioquímica, surge un nuevo nivel de complejidad, la célula. La célula no es más que un gran conglomerado de moléculas, pero con la propiedad de estar vivo. Estar vivo en este caso, hay una nueva simplificación, pero yo defino vida simplemente como aquella propiedad que le permite a un conglomerado molecular reemplazar las moléculas que se van degradando. Es decir, que es como una versión de juguete de la autopoiesis. Es decir, este conglomerado molecular, si pierde una parte, sabe exactamente cómo interactuar con su entorno para reemplazarlo, y por lo tanto hay una continua producción de sus propios componentes. Y eso es una célula. Una célula, entonces, es un conglomerado molecular que se produce a sí mismo con material externo, con energía externa y que es capaz de reproducirse. Y ahora entramos en una etapa un poco más familiar para el público en general del proceso de selección natural. Las células comienzan a competir entre ellas, se empiezan a complejizar, hay selección natural. Las células comienzan a cooperar entre sí, primero formando colonias y luego formando, en realidad también nosotros somos colonias, cuerpos donde algunas células se comienzan a especializar. Empieza a haber una diferenciación celular, la cual para mí, efectos del libro, la más interesante es las neuronas, porque cuando un conglomerado de células especializadas llega a un punto de complejidad tal, donde uno de estos colonias celulares se vuelve consciente, saltamos al siguiente nivel, al nivel de los animales conscientes. Y acá queda claro, y intencionalmente esto es repetitivo, que un animal es conceptualmente diferente a un grupo de células porque está consciente. Un grupo de neuronas interactuando de la manera correcta produce conciencia, pero ninguna molécula por sí misma está consciente. Y en ese sentido hay un salto al nivel de los animales. Una vez más, selección natural, también súper familiar, en el libro lo relato con mucho más detalle, pero quiero dejar espacio para la conversación acá. Los animales también, sobre todo los con sistemas nerviosos complejos, empezaron a cooperar entre sí de maneras cada vez más sofisticadas. Y en particular esto se dio en los primates. En los primates se producen dinámicas sociales increíblemente complejas y los animales, en el caso de los primates, empiezan a especializarse cada vez más a extraer energía y materia ya no del entorno, sino que de sus pares, de hacer estrategias, de empezar a ver cómo yo me puedo relacionar con el otro para sacar un poco de ventaja, cómo genero alianza. Y eso es súper interesante porque la evidencia de las últimas décadas es ya casi es súper contundente para mostrar que el ser humano, surge como un proceso de especialización o de adaptación a la vida en complejos grupos de primates. Entonces nosotros seres humanos también somos resultado de este mismo proceso. Una vez más, entonces uno podría responder ¿de dónde viene el ser humano? Somos una especialización. Nuestro cerebro surge como el resultado de un proceso de especialización a la vida en grupos de animales que surgen. Entonces podemos contar la historia hacia atrás. En cierto momento, los seres humanos, no se puede definir nunca un momento exacto, pero los homínidos comenzaron a entablar dinámicas tan complejas entre ellos a través del lenguaje que se genera el proceso de razonamiento. En el libro entro obviamente mucho más en detalle, pero el razonamiento y el lenguaje son dos caras de la misma medalla, y eso permite que surja algo completamente nuevo en los grupos humanos, diferente a cualquier otro grupo de mamíferos, que es que surge el aprendizaje social. Empieza a aprender
la comunidad empieza a aprender en el sentido de que los aprendizajes de un individuo se empiezan a transmitir a los otros individuos y a las siguientes generaciones. Eso existe en un nivel muy bajo en los grandes simios, pero solamente en el ser humano somos capaces de acumular conocimiento como grupo en el largo plazo, fundamentalmente cristalizado como cultura. Y acá esto también es algo que desafía un poquito lo que generalmente se entiende como selección natural. Hay muchos académicos que argumentan que las comunidades humanas, las pequeñas bandas caceras-recolectoras, experimentaban selección natural. Ojo, no los miembros de la comunidad, que es obvio, sino que la comunidad en sí misma. Las comunidades siempre permanecían pequeñas, siempre limitadas a 150 individuos, y al llegar a ese límite, las comunidades se fragmentaban, siempre. De hecho, hay investigación etnográfica en bandas actuales que muestran que eso siempre ocurre en este límite de 150 individuos, se parte. Y las dos comunidades resultantes tienen una cultura muy parecida a la comunidad madre, y por lo tanto tenemos los dos elementos que se necesita para la selección natural: que haya reproducción y que haya mutación. Y por lo tanto uno podría decir que existe la selección natural en el nivel de las comunidades. Luego entramos en temas también que me voy mucho más en detalle, que no quiero entrar ahora por tiempo, para que tengamos tiempo para conversar y criticar el modelo, por favor. Empiezan a cooperar por medio de creencias comunes y antepasados comunes en las diferentes comunidades. Entonces se empiezan a formar grandes grupos sociales donde las comunidades todavía tienen su propia individualidad, pero empiezan a vivir cerca unas de otras. Y en ese contexto algunos grupos de personas se empiezan a especializar en proveer servicios espirituales, que yo le llamo, para efectos de claridad, el grupo de los sacerdotes, pero básicamente hay ciertos miembros que se reúnen y en estas grandes poblaciones empiezan a generar las religiones. Y las religiones generan un cambio impresionante, inesperado y espectacular en la historia humana, que es que logra conglomerar a grupos cohesionados con una sola identidad, y de ahí viene la cita que estábamos hablando, con un número arbitrario de miembros. Hasta ese momento los seres humanos biológicamente estamos diseñados para cooperar con 150 individuos. Los invito a leer el libro, y esto viene de Robin Dunbar, un biólogo y antropólogo que ha investigado esto y que muestra que los seres humanos estamos básicamente preparados, que el tamaño natural máximo de los grupos humanos es de 150 individuos, y por medio de la religión, ciertos símbolos de identidad engañan a nuestro cerebro, hay investigación, para que pensemos que estamos dentro de este mismo grupo estrecho, pero ahora con un número amplio. Y por eso todas las grandes civilizaciones, sin excepción, tienen una religión en común, y una religión fuerte, en el sentido de que se dedica muchos miembros, mucha energía y mucho esfuerzo y mucho tiempo en tener este sistema de símbolos y sistema de creencias que son las religiones. En general, el colegio nos enseñan que las grandes civilizaciones surgen con la agricultura. Y es verdad que para mantener una civilización grande necesitas agricultura, en general, pero hay casos de grandes civilizaciones que no tienen agricultura, pero por el contrario no hay ninguna gran civilización en la historia humana conocida que no tenga una religión común. Con eso saltamos al capítulo 6, a la historia de las naciones. Entonces ¿cuándo surge este mecanismo de identidad que permite que grandes grupos humanos de miles o millones de personas actúen de manera cohesionada y cooperativa? Luego hay un proceso de selección que acá siempre explico, ya no es selección natural, las civilizaciones son entes difusos, no hay un proceso de reproducción ni mutación claramente definido. Entonces aquí la palabra selección es ocupada de manera un poquito más laxa. Yo no soy darwinista social, no justifico que no existe el concepto de una sociedad superior y una sociedad inferior, y eso siempre lo aclaro en el libro como 3 o 4 veces, porque acá yo sentía que podía ser problemático que se entendiera que yo estaba diciendo esta mirada del siglo XIX de Spencer, que era decir, sí, las sociedades tienen un proceso darwinista donde las fuertes destruyen a las débiles, o las superiores casi que deben prevalecer por sobre las inferiores. Primero, analíticamente eso no puede ocurrir, no puede haber selección natural. Y segundo, ya desde el punto de vista más normativo, pero incluso analítico y académico, no hay civilizaciones superiores e inferiores. Cualquier civilización que persista en el tiempo está por definición tan adaptada como cualquier otra. Entonces, me quería aclarar eso.
El proceso de selección en las civilizaciones ocurre en realidad de una manera diferente. Ocurre básicamente por la guerra. Las grandes civilizaciones comienzan a entrar en lucha por recursos y empiezan a estar en constante guerra. Estábamos comentando en la reunión antes que la condición natural del humano, de los seres humanos, pasó por muchos siglos, pasó a ser la guerra. Y por lo tanto, la estructura de la sociedad empezó a adaptarse a esto. Se generaron estados fuertes, líderes autoritarios, soldados, un ánimo expansionista, una jerarquización de las sociedades que en esa época era adaptativo a las guerras, y por lo tanto las civilizaciones en general fueron adaptándose a la guerra. Pero de manera más o menos paralela, las civilizaciones también cooperaron, fundamentalmente a través del comercio. El comercio, sin entrar en una apología al comercio en general trae beneficio a las dos partes, y por lo tanto se fueron generando por toda la Tierra redes de comercio que fueron creando una estructura superior, es decir, se vuelve a repetir el mismo patrón de que se van uniendo estos grandes objetos, en este caso ya grandes objetos, en estructuras mayores, y la aparición de civilizaciones especializadas al comercio ocurre, obviamente un proceso global, pero puede situarse en el siglo XVII. La Holanda moderna y la Inglaterra moderna y las revoluciones políticas que ocurrieron fueron básicamente una adaptación a que las características de la sociedad pasaron de estar enfocadas y especializadas a la guerra, es decir, como tú como objeto te enfrentas a todo el mundo, y más bien empezaron a hacer especializaciones al comercio. En Inglaterra y en Holanda se desarrolla el sistema financiero, los gobiernos empiezan a proteger los derechos de propiedad, es decir, adaptaciones al comercio. Una vez más podemos verlo como el mismo fenómeno. Y con ello empiezan las demás civilizaciones del mundo a copiar el modelo holandés e inglés. Todo el mundo, nuestro planeta se comienza a cubrir de naciones modernas, es decir, naciones-estado claramente delimitadas, con membresías claramente delimitadas, y pasamos a y llegamos al día de hoy. El día de hoy podríamos entender que las civilizaciones, las naciones están tan vinculadas entre ellas que ya muchas naciones, salvo excepciones como Corea del Norte y otras, ya no pueden sobrevivir solas. Estamos tan vinculados atrás del comercio que en realidad ahora hay una sola gran macroestructura en la superficie de la Tierra, la humanidad, intentando sobrevivir, intentando adaptarse al entorno, y en este sentido tenemos una suerte de selección ahora. Evidentemente no es selección natural, la selección natural requiere de poblaciones, hay una sola humanidad, pero de manera figurativa estamos en el proceso en que o nos adaptamos a vivir en un planeta finito, adaptamos toda nuestra estructura de creencias, mecanismos productivos, cosmovisión, relaciones humanas a un planeta que es finito. Si logramos eso, podemos seguir nuestra trayectoria de complejización, si no, nos vamos a extinguir. No es mucho más complicado que eso, es la segunda ley de la termodinámica y es lo que ha venido ocurriendo en todos los niveles inferiores, simplemente cómo funciona nuestro universo. Y en el libro, bueno, después aventuro qué pasaría si logramos pasar en las próximas 2, 3, 4 décadas esta crisis ambiental que estamos viviendo, asumiendo qué pasaría si logramos adaptarnos a nuestro planeta finito. ¿Qué podría pasar si cooperamos con otra especie, con otra inteligencia? La opción obvia es salir a otros planetas, encontrarnos con otra inteligencia y a través de ello comenzar a cooperar. Pero lo que yo argumento en el libro es que en realidad lo que necesitamos para que exista el proceso de cooperación es simplemente que haya un tipo de inteligencia lo suficientemente distinta a la nuestra. Y esto podría estar ya pasando con el desarrollo de la inteligencia artificial. Podríamos entender que la inteligencia artificial tiene un desarrollo que es tan distinto al desarrollo de nuestra inteligencia. No tiene un sistema nervioso que evolucionó para resolver problemas de sobrevivencia, sino que es completamente distinto, que podría haber un proceso real de cooperación con agentes súper inteligentes en el futuro. Y exploro qué es lo que podría ser de la humanidad, cómo podría ser el resultado de esta humanidad tras un proceso firme de cooperación con inteligencias artificiales. Y aquí utilizo la literatura transhumanista. Podemos discutir si yo soy transhumanista o no, pero básicamente los transhumanistas dicen que cuando tengamos las suficientes posibilidades, lo que va a ocurrir es que vamos a lograr las 3 grandes pretensiones que hemos tenido los seres humanos desde que somos seres humanos. 1, vencer la muerte. Con suficiente tecnología y con suficiente energía vamos a ser capaces de vencer la muerte. 2, abolir el sufrimiento. Podríamos pensar
un mundo donde el sufrimiento deje de existir. Y 3, lograr una inteligencia casi infinita, que nos lleve a un nivel de sabiduría que somos incapaces de imaginar hoy en día. Y esa es la historia que yo cuento en el libro. De nuevo, hay un montón del libro, entro mucho más en detalle. Acá tuve que hacer un montón de simplificaciones. Por favor, pregunten, por favor, critiquen, por favor, díganme, no me calza esa parte para que las discutamos. Pero de nuevo, creo que la gracia es encontrar un modelo coherente, relativamente simple, para una historia que es súper complicada. Como yo cuento desde el origen del universo hasta hoy día, con un mecanismo simple, claro y coherente, y este es. Y así que esto es Clarity. Y a mí me gusta terminar con este final, que de hecho esto lo puso, no es mío, esto lo puso en uno de los reviews del libro. El comentario de la persona fue: entonces mi conclusión es que no somos más que átomos de carbono bailando en 3D. Y lo encontré espectacular y desde ese día lo pongo en mis presentaciones, que es bien profundo. Yo soy ateo, pero como visualizar esto claramente de que lo único que ha pasado en el universo es que la estructura, la organización de las partículas fundamentales se ha ido volviendo más compleja, y eso es, y no es más que eso, pero que al mismo tiempo eso es lo que nos permite ser felices, maravillarnos y contemplar el universo desde la conciencia. A mí me parece que ya no puede haber nada más fascinante en el mundo. Así que eso es, muchachos y muchachas. Por favor. Bueno, te agradezco, Daniel, la presentación excelente. Ahí yo creo que imagino más de alguno quedó motivado para poder leer el libro. A continuación vamos a pedirle a Daniel, porque tenemos 3 libros para sortear, lo habíamos anunciado también a través de nuestras redes sociales, y le vamos a pedir a Daniel, a ver si estuvieron atentos, que nos haga el primer concurso, que va a consistir en que Daniel nos pueda realizar alguna interacción, alguna consulta de la audiencia para ver si estaban atentos a lo mejor. Y después el otro concurso que tenemos, y que lo vamos a mencionar desde ya, es que tomen una fotografía a la presentación, la suban a las redes sociales, ¿ya? Nos etiqueten como Biblioteca Judé, y Ciencia Física y Matemáticas, y el primero que nos sube a la red se va a ganar el libro. La primera notificación que llegue va a ser el personaje que se va a llevar el libro. Y el tercer premio, va a estar a cargo uno de nuestros colaboradores también, los chicos de la Liga de la Ciencia, que prepararon una actividad, un Kahoot, con preguntas de la actividad del libro, para que ellos igual también puedan interactuar y sean partícipes de esto. Así que eso. Buenísimo. Daniel. Entonces partimos con alguna pregunta de la presentación y vemos quién. Ya, esto no estaba preparado. Consulta primero, no sé. Sí. Sí. Partimos haciendo las preguntas y después al final dejamos los concursos. ya, ok, dale. Sí, puedes preguntar. Son 2 cosas distintas. Cuando tú mostraste la estructura del modelo, esta tiene una curva hacia arriba que podríamos decir que se simila a la exponencial. Sí. Eso era breve. Sí, hay un proceso, o sea, de nuevo, si tú te fijas yo en el libro pongo ciertos elementos cuantitativos y voy mostrando que si va para arriba, y hay un físico que se llama Eric Chaisson que hizo el ejercicio de medir complejidad a través de, que él lo mide a través de cuánta energía se utiliza, la densidad del flujo de energía, que de nuevo, no quiero entrar en eso, pero que él muestre que efectivamente es para arriba. Pero mis escalas intencionalmente no son, entonces sí, que el hecho de que tenga la forma exponencial es intencional, porque hay un proceso que se va como sosteniendo a sí mismo, más complejidad produciendo complejidad más rápida. Ahora, dicho eso, yo no intento mostrar la forma funcional exacta, yo no digo esto es. Entonces no hay ninguna pretensión mía cuantitativa de decir en realidad exactamente es un, no sé, pues, exponencial a la tercera. No, pero sí tiene forma así y no es una recta. Eso responde a tu pregunta. Claro, que en términos de la complejidad, esa puede ser una medición, digamos, que podemos discutir ampliamente porque hay distintas mediciones de complejidad y de repente la línea recta no es tan mala porque producen los fenómenos de límite de potencia, que son característicos en sistemas complejos. Por ejemplo, el crecimiento de una red social o la escala que uno tiene en un natural para medir terremotos tiene una ley de potencia y demuestra mucho más complejidad, por ejemplo, que el caso exponencial. Sí. Eso me llama la atención.
considero que se cumple lo que tú dices de que después de la presentación da ganas de leerlo. Me quedó una afirmación que tú dijiste en la que comentabas de que tú tenías elementos que sustenten empíricamente o científicamente la gran mayoría de las cuestiones, a diferencia de otros. Y por ejemplo, recogiendo, no sé, por hablar de Harari, efectivamente a lo mejor en su libro él propone algunas hipótesis o tesis que a lo mejor pueden no estar muy justificadas. Sin embargo, eso no es extraño en ciencia, porque uno puede, por ejemplo, plantear hipótesis o elementos no testeados con datos en una herramienta científica, porque el proceso de peer review es el que, digamos, permite, digamos, validar que esa hipótesis, digamos, tiene validez de alguna manera a pesar de que no está justificada. Entonces mi pregunta es, considerando de que tú logras hacer con capacidad de síntesis, digamos, una contribución relevante, si no has pensado someterlo al sistema de revisión de pares como por buscar esa validación en el entorno científico. Sí, voy a responder en dos pasos. Primero, en ciencia, o sea, podemos entrar en una discusión epistemológica profunda, pero creo que los que están aquí sabemos que la ciencia no entrega la verdad fundamental, sino simplemente tenemos una tesis o una teoría que sea un sistema, es una narrativa, generalmente escrita en matemática, pero una narrativa que vamos a la realidad y la contrastamos con la data y decimos, en general calza, que la vamos a aceptar como correcta por ahora, ¿cierto? Entonces no hay una como verdad fundamental muchas veces en las afirmaciones científicas. Entonces cuando yo digo acá que está todo respaldado, lo único que estoy diciendo es que las frases que, de hecho pasa mucho que muchas, por ejemplo, el origen de la vida, en realidad no sabemos aún, y hay varias historias, hay varios modelos alternativos. Y yo elijo uno de ellos, de hecho en mi nota digo, mi primera como quote del capítulo 2 es, no me acuerdo exacto cómo es, pero el que piense que sabe cómo se originó la vida es un tonto o un farsante, nadie lo sabe, que es de Kaufman, que es un biólogo muy, muy conocido. Entonces, en el libro, cuando yo digo que soporto esto, es simplemente que cuando pongo una idea, digo, hay algún científico que hizo un esfuerzo y que está como reconocido socialmente desde ese punto de vista. Hay data empírica que no lo hice yo. Entonces, en una parte, y relacionado con eso, mi crítica a Harari, de nuevo, es una crítica muy respetuosa, porque admiro a Harari, creo que el libro de Harari es mejor que el mío, creo que Harari es mejor presentador que yo, y creo que Harari es mejor que yo en casi todo. Y él tomó una elección artística, que es decir, sabes que voy a proponer ideas que en realidad no hay data, no hay paper que lo soporten. Y es una elección artística, digamos, completamente aceptable que yo elegí no tomarla. Tal vez puede ser que en el futuro libro la tome, no la he tomado. Y respecto a la tercera parte, dividí en tres tu pregunta, como bien estructurado yo, en tres tu pregunta, este modelo que yo propongo realmente no está diseñado para ser testeado empíricamente. No se me ocurre cómo podrías como testear que el universo tiene 7 niveles o realmente tiene estos 4 pasos. Depende completamente cómo armen la narrativa. Yo no me siento preparado para transformar esto en un modelo cuantitativo o en un set de ecuaciones que sea testeable. La verdad que no se me ocurre cómo. Si es que apareciera en 10 años más alguien, un genio que dice, ¿sabes qué? En realidad tu modelo sí tiene una verdad fundamental y tú no lo sabes, Daniel. Y este es el set de ecuaciones que describen tu modelo, tu narrativa, y lo vamos a testear y termina siendo cierto. Tal vez, efectivamente me hago famoso, pero creo que es tremendamente improbable. ¿Sí? ¿Sí? Yo, más que una pregunta, tenía una acotación de algo que me llamó la atención al comienzo cuando mostró el modelo, y es que nosotros en la ciencia o en la física podemos encontrar estructuras que se repiten a menor escala y a grandes escalas, que son los fractales. Entonces me pareció que este modelo replica la fractalidad a un modelo que no es tangible. La pregunta era saber si usted pensó en esto, la fractalidad al momento de crear el modelo, porque este modelo se replica tanto en escala atómica o en escala gigantesca. Entonces, si se basó en eso, bueno, ese es mi pregunta. Voy a responder nuevamente en dos. Lo primero es que si pueden tutearme sería mucho mejor, así que no necesitas decirme usted, puedes decirme tú. Pero muchas gracias por la pregunta. Y la segunda, sí. En mi curiosidad, yo conocía el concepto fractal y efectivamente creo que una parte, en mi visión,
como de la belleza del modelo es su fractalidad, es que lo mismo, independiente de la escala donde tú la veas, sigue pasando. Y de hecho uno podría apostar a que hay es tanto así que este mismo podría seguir pasando hacia la derecha o seguir pasando hacia la izquierda. O sea, por tal vez uno podría decir, ¿y qué estructura se forma cuando diversas inteligencias? O sea, hacia la derecha el mismo proceso o incluso hacia abajo, y ahí uno se puede poner mucho más aventurado de buscar cómo las partículas subatómicas vinieron a... se formaron, y tal vez uno podría aventurar que está el mismo proceso. Entonces, sí, hay una fractalidad y de todas maneras no es coincidencia. Hola. Hola, no me preguntas, pero creo que voy a hacer una. ¿Ya? Tú hacia el final hablabas de futuro y de otras inteligencias. Y pienso que quizás la neurodiversidad puede ser una muestra de ese tipo de inteligencia. La neurodiversidad, por ejemplo, no sé, el autismo. Ah. Dado que hay una diferencia de percepción de la realidad entre no sé, neurotípico y neurodivergente. Sí, la pregunta es muy buena porque de hecho no lo trato en el capítulo 7, lo trato de manera relativamente detallada en el capítulo 5, donde muestro que hay bastante, una vez más, no es mi investigación, pero muestro que hay bastante evidencia de que la diversidad neuronal y por lo tanto de personalidad y otras características en el comportamiento surge como una adaptación de los grupos humanos. Por ejemplo, el autismo, lo que se cree es que los grupos humanos, recordemos que evolucionamos estos grupos de al máximo 150 individuos, requieren que algunos miembros se fijen en tareas tan particulares y que no piensen en nada más estamos hablando de una época que no hay computadores, no hay libros, no hay nada. Entonces, si yo necesito como comunidad rastrear a un mapa, estoy sobresimplificando la explicación, pero la explicación en caricatura es que yo requiero traquear y seguir un mamut durante 2 años y saber la posición de ese mamut durante 2 años. Las personas que no tenemos, no estamos en el rango autista, la verdad que no lo vamos a hacer. Pero si tenemos 1 o 2 miembros traqueando información muy, muy específica, es muy bueno para la comunidad. Y por lo tanto, la diversidad de cualidades, de skills y de intereses dentro de las comunidades pareciera ser ventajosa evolutivamente, y por lo tanto hay una presión selectiva hacia la neurodiversidad. ¿Vamos a pasar ¿Al concurso? Pasamos al concurso, ya. Entonces tengo que inventar alguna pregunta. En base a lo que... Ya, y ahí la gente que responde La antes. primera persona que responda... Entonces tiene que ser difícil para que no... o si necesitas pensarla, podemos... No, es que puedo ir de la... No, sí, creo que puedo hacerlo, pero puedo ir de... Porque si digo, no sé cuántos niveles son, es muy fácil, todos van a levantar la mano y hacer... Ya, voy a hacer una pregunta a ver si alguien se fijó. Cuando parto, divido en 2 partes de la presentación, una era la historia y la otra era el modelo. Cuando parte el modelo, está el mapa acá de los 7 niveles, y acá puse a la izquierda, de hecho no hablé sobre ello, dije que hay dos elementos que explican juntos el proceso de complejización del universo. ¿Cuáles son esos 2? Y... Muy bien. Muy bien. Chao.